Hoy iniciamos una serie de predicaciones en la epístola de Tito. Y si tenemos alguna noción de esta carta, probablemente sería que esta es una de las cartas pastorales junto de primera y segunda de Timoteo. Así que de inicio podríamos pensar que esta es una carta más apropiada para un pastor o un aspirante al pastorado. Pero como veremos, el propósito de la carta va más allá de eso y viene en el momento adecuado para nuestra vida. En esta primera ocasión meditaremos en los primeros 4 versículos de la carta y veremos cómo en solo 4 versículos Pablo nos da una visión profunda de la fe cristiana, la misión de la iglesia y la esperanza que nos sostiene a cada cristiano. Este texto es más que una introducción a una carta, es un recordatorio de nuestra identidad en Cristo y de la verdad que debemos proclamar y vivir. Versículo 1. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedra. El emisor de esta carta, Pablo, ex perseguidor de la iglesia y fariseo, ahora enviado del Señor y revestido de su autoridad para hablar de parte de él. Pablo es siervo de Dios, es como un Moisés, un Josué, a quienes también se les llamó siervos de Dios, aunque la palabra siervo también podría ser un sinónimo de esclavo de Dios. En todo caso, Moisés y Josué eran esclavos de Dios también, rescatados de la esclavitud de Egipto y de las garras de Faraón, y ahora puestos por Dios para servirle, no por iniciativa suya, sino por aquel a quien le pertenecían. Por eso Pablo también dice que sí, de sí mismo que es un apóstol. La palabra apóstol significa enviado. En otra forma, este es el título con que nuestro Señor Jesucristo designó a aquellos que dictarían sus enseñanzas. Por lo cual Pablo era esclavo y siervo de Dios, rescatado del pecado y comprado por precio de sangre para recibir las órdenes de ir a todo aquello a lo que el Señor le mandara. El Señor lo hizo su esclavo y lo envió para la fe de los escogidos y el conocimiento de la verdad que es según la piedad. Esto nos dice mucho acerca de lo que Pablo cree de sí mismo y de su tarea. Él no se pertenecía, sino que hacía todo lo que su amo ordenara. Y él había ordenado asistir a la fe de los escogidos y entregarles toda la verdad que los santificaría. Pablo lo tiene claro. El Señor le había dado una tarea relacionada con el bien de aquellos que compartían su fe. Versículo 2. Con la esperanza de vida eterna, la cual Dios que no miente prometió desde los tiempos eternos. Este siervo y apóstol es digno de ser escuchado porque trae un mensaje de esperanza. Esta es la vida eterna. Este es el mensaje que necesita escuchar los cretenses. No los hemos mencionado, pero esta carta está dirigida a los cretenses. Durante ese tiempo, Creta tenía varios lugares de culto pagano. Uno de ellos era la cueva de Zeus, que es un sistema de cavernas en el monte Ida. En uno de ellos, una era la cueva de Zeus, que es un sistema, pero una de la cueva de Zeus. Zeus nació en Creta, se supone, y siendo él el principal y más grande dios del sistema griego, era un orgullo para los cretenses tenerlo. Zeus era famoso por su astucia y su habilidad para mentir con tal de lograr sus deseos. Cuando quiso seducir a Europa, la princesa Fenicia se transformó en un toro blanco para ganarse su confianza y luego la raptó. Engañó a Alcmena, haciéndose pasar por su esposo, Anfitrión, para acostarse con ella y así concebir a Hércules. También manipuló a Hera en numerosas ocasiones, inventando excusas y creando ilusiones para ocultar sus infidelidades. Incluso en el mito de la guerra de Troya, Zeus hizo falsas promesas a los dioses y a los hombres, asegurando victoria a cada bando solo para cambiar de opinión después. En la mitología griega, el poder de Zeus estaba ligado a su capacidad de mentir y de usar el engaño como una herramienta de dominio. Es en ese contexto que Pablo escribe a Tito y enfatiza que el Dios verdadero es radicalmente distinto. Él no miente. En una cultura donde los dioses eran manipuladores y los mismos cretenses eran conocidos por su falsedad, como lo veremos más adelante, Pablo establece un contraste absoluto. La fe cristiana no se basa en mitos ni en dioses caprichosos que juegan con la verdad, sino en el Dios soberano que es fiel a su palabra y cuya verdad es eterna. Para los cretenses acostumbrados a un mundo donde la mentira era la norma, este mensaje era revolucionario.
El Evangelio no se fundamenta en engaños, sino en la promesa segura de un Dios que no puede mentir. De modo que desde ya podemos resolver una duda implícita. ¿Por qué escribirle una carta a Tito que ya había recibido una misión o por qué hacerla tan formal? Pablo no expresa en su saludo algo propio de la confianza que da una amistad. Su introducción es completamente autoritaria y llena de teología. La razón es que la carta no era solo para Tito, sino para que los cretenses supieran cuál era la esencia de la fe cristiana, la visión de la iglesia, la visión de Tito y la esperanza que le sostiene. Y a su debido tiempo, dice el versículo 3, manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. Esta esperanza verdadera ha sido revelada por la palabra predicada. El Señor, en el tiempo de la historia escritural, reveló la esperanza y ahora puede ser compartida. Desde la eternidad, su plan de redención ha estado firme, pero fue en el momento exacto de la historia cuando decidió revelarlo plenamente en Cristo. Aquí vemos un eco de Gálatas 4:4. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. No fue una revelación fortuita ni tardía, sino en el cumplimiento preciso de un plan divino. Este punto es crucial para los cretenses, una sociedad acostumbrada a la inestabilidad, donde incluso sus dioses eran volubles y engañosos. Pablo enfatiza aquí que Dios es fiel a sus promesas y cumple exactamente cuando lo ha determinado. Este mundo se mueve por la incertidumbre. El cristiano vive en la seguridad de que Dios actúa en el tiempo correcto. La esperanza cristiana no es ilusoria, sino que descansa en un Dios que ha hablado y ha cumplido. Pablo declara que este mensaje fue encomendado por mandato de Dios nuestro Salvador. Esto nos muestra algo fundamental. Dios ha escogido la predicación como medio para dar a conocer su verdad. La fe no viene por razonamientos filosóficos ni por experiencias místicas, sino por la proclamación fiel del Evangelio. Romanos 10:17. La esperanza viene de la explicación de un mensaje revelado, no de las conclusiones de razones filosóficas tan propias de los griegos. Hoy vivimos en un mundo donde se menosprecia la predicación y se busca sustituirla por entretenimiento, discursos motivacionales o experiencias subjetivas. Pero Pablo es claro, la palabra de Dios se manifiesta en la predicación. Esto significa que debemos valorarla, amarla y darle el lugar que le corresponde en la iglesia y en nuestra vida. La predicación no es solo un acto intelectual, es el medio divino para transformar corazones, edificar la fe y traer salvación. Versículo 4. A Tito, verdadero Hijo en la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo nuestro Salvador. Pablo dirige su carta a Tito, verdadero hijo en la fe común. Esta expresión es más que un simple saludo. Nos revela la cercanía entre Pablo y Tito. Aunque Tito no era hijo biológico de Pablo, porque Tito era griego, sí lo era espiritualmente. Aquí vemos la belleza del discipulado cristiano. La fe no solo se enseña, sino que también se transmite de vida a vida y de generación en generación. Tito fue uno de los colaboradores más cercanos de Pablo, aunque a diferencia de Timoteo no se menciona en el libro de los Hechos. Su historia se reconstruye a partir de las cartas paulinas, donde aparece como un compañero fiel en momentos clave del ministerio del apóstol Pablo. La primera referencia a Tito en el Nuevo Testamento aparece en Gálatas 2:1 al 3, donde Pablo menciona que lo llevó consigo a Jerusalén en un viaje relacionado con la controversia de la circuncisión. A pesar de ser griego, Tito no fue obligado a circuncidarse, lo que muestra que Pablo lo consideraba un ejemplo de la libertad cristiana frente a las exigencias de la ley mosaica. Esto significa que Tito fue convertido por la predicación de Pablo antes del 49 después de Cristo y antes del Concilio de Jerusalén y antes del segundo viaje misionero de Pablo. Tito desempeñó una tarea crucial en la iglesia de Corinto, sirviendo como representante de Pablo en momentos de crisis y ayudando en la restauración de la comunidad. Su labor con los corintios se describe principalmente en Segunda de Corintios, donde Pablo menciona en varias ocasiones su trabajo pastoral y de mediador. En Segunda de Corintios 7:6 al 9, Pablo menciona que tras escribir una carta fuerte y de reprensión, posiblemente esta carta severa mencionada en Segunda de Corintios 4, estaba ansioso por saber cómo la recibirían los corintios. Esta carta severa es una carta escrita
después de buenas noticias. Los conflictos habían respondido, perdón, los corintios habían respondido con arrepentimiento y estaban nuevamente dispuestos a escuchar a Pablo. Pablo describe la llegada de Tito como un consuelo, 2 Corintios 7, 6 y 7. Pero Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito, y no solo con su venida, sino también con la consolación con que él había sido consolado en cuanto a vosotros, haciéndonos saber cuán gran afecto y vuestro llanto, vuestra solicitud por mí, de vuestra manera de regocijarse aún más. Tito no solo llevó el mensaje de Pablo, él lo experimentó de primera mano, el cambio de actitud de los corintios. Su informe confirmó que la reprensión de Pablo había producido frutos de arrepentimiento en la iglesia. Otra de las misiones de Tito en Corinto fue organizar la colecta para los creyentes pobres de Jerusalén. Pablo estaba promoviendo una ofrenda entre las iglesias gentiles para ayudar a los cristianos judíos que pasaban necesidad. En 2 Corintios 8:6, Pablo menciona que Tito había comenzado esta labor previamente. Dice el texto, de manera que exhortamos a Tito para que tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Esto indica que Tito ya había trabajado en la colecta en una visita anterior y ahora regresaba para completarla. Pablo resalta el entusiasmo y la dedicación de esta tarea, versículos 16 y 17. Pero gracias a Dios que puso en el corazón de Tito la misma solicitud por vosotros, pues a la verdad recibió la exhortación, pero estando también muy solícito por su propia voluntad, partió para ir a vosotros. Tito no solo fue enviado por Pablo, sino que él mismo tenía un profundo interés en la iglesia de Corinto y en la obra de la colecta. Junto con otros hermanos, tenía la responsabilidad de manejar la ofrenda de manera transparente, asegurando que nadie pudiera acusarles de malversación de fondos, según Corintios 8:18 al 21. Pablo lo describe como un hombre que compartía su mismo corazón pastoral y amor por los corintios. Capítulo 8, versículo 23. Si pregunta alguno por Tito, es mi compañero y colaborador para con vosotros. Tito era para Pablo su compañero, su colaborador, su verdadero hijo en la común fe. Ellos compartían el vínculo más grande que dos personas pueden compartir, el vínculo del Espíritu Santo a través de la fe de Jesucristo. Ellos comparten la misma fe, esto es la misma doctrina, el mismo bautismo, la misma iglesia y la misma esperanza. Por eso Pablo concluye su saludo con una bendición. Gracia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo nuestro Salvador. Estas no son meras palabras de cortesía, son realidades vitales. La gracia es el favor inmerecido de Dios, la fuente de nuestra salvación y fortaleza. La paz es el resultado de esa gracia, la seguridad de que estamos reconciliados con Dios y podemos vivir confiados en Él. Tito necesitaba ambas cosas, nosotros también. El mundo que nos rodea es como Creta, una cultura que relativiza la verdad, exalta la falsedad si es conveniente, promueve la hipocresía y el engaño como medios para el éxito. ¿Acaso nosotros también no hemos caído en esto? ¿No hemos suavizado la verdad para evitar conflictos? ¿No hemos ocultado partes del Evangelio para hacerlo más aceptable? ¿No hemos caído en la hipocresía de decir que confiamos en la esperanza de Dios mientras vivimos como si todo dependiera de nosotros? Pablo deja claro que no miente, Dios no miente. Y esto es un contraste directo con nuestra tendencia a la falsedad. Jesús dijo, yo soy la verdad, Juan 14:6. Él no solo habla la verdad, Él es la verdad. Y sin embargo, cuando la verdad vino al mundo, fue rechazada, escupida y crucificada. El mismo Jesús nunca mintió, que nunca dio una falsa esperanza. Fue clavado en una cruz porque el mundo ama la mentira y odia la luz. En la cruz Jesús enfrentó el castigo por nosotros, por nuestros engaños, por cada vez que hemos sido hipócritas, por cada vez que hemos negado con nuestros hechos lo que afirmamos con nuestros labios. Pero hermanos, esta es nuestra gran esperanza. Así como Cristo resucitó y venció la mentira del pecado y la muerte, así también su verdad transforma nuestra vida. No seguimos una religión de ideas humanas ni de promesas vacías. Seguimos a un Cristo resucitado, el Salvador que Pablo predicó y que Tito llevó a Creta. No nos hemos unido a un mensaje más entre muchos, sino al mensaje que define nuestra vida. Cristo, la verdad encarnada, nuestra esperanza segura y eterna. Pablo entrega y Tito lleva el mensaje que define la vida de todo hombre.
En ese sentido, esta introducción debería ser suficiente para que nos comprometamos con la verdad sobre todas las cosas, que no deberíamos vivir por conveniencias ni adaptando las verdades bíblicas a nuestra comodidad, sino viviendo el mensaje del Señor como la máxima esperanza práctica. No vivas como alguien que solo tiene esta vida. La eternidad es real. Nuestra fe no es una teoría, es la certeza de lo que esperamos. Es la urgencia con la que Pablo escribe y la misma urgencia que espera de Tito. En otro sentido, veamos la misma relación de Pablo y Tito. El vínculo entre Pablo y Tito no fue meramente funcional. Tito no fue solo un compañero de trabajo o un hermano de la iglesia, sino un hermano de la fe que caminaba junto a Pablo en la misión de extender el Evangelio. La iglesia no es un club ni es un espacio donde simplemente cumplimos nuestras obligaciones religiosas. Es un cuerpo vivo donde cada miembro se edifica mutuamente, compartiendo las cargas, animándose en la lucha y creciendo juntos en el conocimiento de Cristo. Pregúntate, ¿quién está caminando contigo en la fe? ¿A quién estás discipulando y quién te está ayudando a crecer? La comunidad cristiana es vital para que podamos mantenernos firmes en la verdad del Evangelio. Hermanos, el mensaje de Cristo no es solo una verdad que conocemos, es la verdad que transforma nuestra vida. No seamos como los cretenses que vivían en falsedad y sin esperanza, sino como aquellos que han sido rescatados por el Salvador que no miente, el Señor que nos da una esperanza eterna.